Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Educación y Cultura consideró un acto discriminatorio el caso de 2 jóvenes israelíes que fueron rechazados en un hostel en Balizas Rocha. Por lo tanto, la comisión considera que la no admisión de 2 jóvenes de nacionalidad israelí en un establecimiento abierto al público, basado únicamente en su nacionalidad, constituye indudablemente un acto discriminatorio. Por este caso, el Comité Central Israelita presentó ante el Ministerio de Turismo una denuncia por discriminación. De manera inmediata se enviaron inspectores al establecimiento y se derivó la denuncia al Ministerio de Educación y Cultura. Y este es el puntapié inicial de esta conversación con Gerardo Lemner. Él es judío, es uruguayo. En el año 1976 sus padres salieron al exilio cuando ya llevaba 3 años la dictadura en nuestro país y se fueron a vivir a Israel. Vive en Israel desde los 11 años, reside en Tel Aviv, es docente, historiador, investigador, amigo también de Gerardo Caetano, columnista de esta casa. Gerardo, bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias. Y yo decía, esto que pasó en nuestro país es el puntapié inicial de esta conversación, porque tú me contabas, eso que ocurrió con estos 2 jóvenes israelíes fue un caso de discriminación. No los dejaron alojarse por el hecho de ser israelíes. ¿Qué pasa en Israel con aquellas personas, por ejemplo, que son árabes o son palestinos? Bueno, lamentablemente no hay en Israel una comisión de algún ministerio del Estado que tome posición sobre hechos que son muy frecuentes de discriminación hacia personas de origen árabe, hacia personas de origen árabe palestino, nacidas en ese país, son nativos, no son visitantes, no son turistas. Es decir, son ciudadanos, son ciudadanos israelíes, pero son árabes y no son judíos. Es una sociedad que discrimina mucho, en el cual la discriminación está casi institucionalizada. Hay muchas poblaciones en las cuales los ciudadanos árabes ni siquiera pueden vivir en ellas. Hay muchos servicios a los cuales les son denegados y prácticamente está tan institucionalizado eso que a nadie en el gobierno o en alguna institución gubernamental israelí se horrorizaría de esa discriminación. Tengo entendido de que en Israel causó mucho revuelo la discriminación hacia 2 turistas israelíes aquí, pero ahí hay una doble moral. Gerardo, ¿y podés poner algún ejemplo? Cuando vos decís, bueno, ¿por qué decís que eso también pasa en Israel, pero cuando se trata de árabes y palestinos? Voy a dar un ejemplo muy simple de lo no más grave necesariamente. Hay poblados israelíes, judíos, al lado de poblados árabes. Generalmente son mucho más pudientes, generalmente tienen más servicios. Hace 1 año y medio, creo, surgió el caso de una piscina de natación que sirve en uno de estos poblados judíos, una pareja de médicos árabes que pueden pagar, pagar lo que cuesta esa piscina, quisieron inscribirse, se los impidieron, intentaron tomar medidas judiciales, pero al final no lograron. O sea, la legislación en Israel prohíbe discriminar, pero las prácticas permiten hacerlo y la legislación queda como letra muerta. Eso es un caso, digamos, menor. Hay casos mayores, casos en que se construyen complejos habitacionales y una pareja joven árabe quiere adquirir un departamento en una torre recién construida y por 1001 pretextos no les permiten adquirir ese departamento porque la idea es muy clave. Si en este edificio va a entrar una familia árabe, van a bajar los precios. Entonces, ¿por qué? Precisamente por esa discriminación social tan profunda. Pero esta tan mala relación, también no ocurre que si en el edificio son todos árabes y, por ejemplo, vas tú con tu familia
bueno, no naciste en Israel, pero sos judío, vas tú con tu familia y sí, los árabes no quieren que vos... Generalmente no, o sea, obviamente es como de ida y vuelta esa mala relación. De ida y vuelta, pero con la gran diferencia de que hay unos que dominan y otros que son dominados. Y casi no hay muy poca construcción para los árabes. O sea, estamos hablando no de dos poblaciones que se llevan mal, sino de una población que considera que el Estado es suyo, el Estado judío, y una población que es excluida y marginada, que es la población árabe. Entonces son malas relaciones, pero en condiciones de desigualdad y no de simetría. A la vez se da como, por lo que estuve leyendo, esa situación compleja y es el crecimiento de la población árabe y palestina que cada vez es más importante, cada vez son más en detrimento de los israelíes judíos que mantienen un número estable. ¿Es así esto? No, las dos poblaciones crecen. Demográficamente, tanto los judíos como los árabes tienen una alta tasa de crecimiento, los árabes más. El problema dentro de Israel, no estamos hablando en este momento de los territorios ocupados, sino dentro de lo que son las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, el problema dentro de Israel es que la población árabe crece más, pero casi no tiene espacios. Todo el sistema de planificación, por ejemplo, el 25% de las tierras disponibles para la construcción de viviendas, para el desarrollo industrial de Israel, están en manos del Fondo Nacional Judío, que en hebreo se llama Keren Kayemet LeIsrael, que es un fondo de tierras que está destinado solo para el uso del pueblo judío. ¿Qué significa eso? De que si construyen un nuevo poblado para solucionar ese problema del crecimiento demográfico, porque hay ciudades que están muy hacinadas y tienen que crecer o crear nuevas ciudades, por reglamento no pueden otorgar esas tierras para familias árabes para que se instalen. Y por reglamento, si viene un judío del exterior que quiere instalarse en Israel, va a tener preferencia. O sea, un recién venido del exterior va a tener preferencia frente a un ciudadano árabe nativo de Israel en obtener vivienda, en obtener posibilidades de desarrollo. Y eso crea una asfixia de tierras para una población árabe que sí, efectivamente, crece mucho. Claro. ¿Y qué pasa con el Parlamento? ¿Cómo están representados desde el punto de vista político los árabes y los palestinos? ¿Y cuánto su voz es escuchada dentro de Israel cuando el gobierno está encabezado por un presidente de derecha como es Netanyahu? En este momento en el Parlamento israelí hay 13 diputados que pertenecen a un bloque común de todos los partidos políticos que representan a la minoría árabe dentro de Israel. Hay que aclarar, estoy hablando de la minoría árabe de ciudadanos de Israel, no estoy hablando de los palestinos en los territorios ocupados, que no tienen representación política en Israel de ninguna manera, no votan ni pueden ser representantes. Estoy hablando de los árabes ciudadanos de Israel, que son el 20% de la población. Entonces tienen 13 diputados sobre 120. Es un bloque, debido a la valla parlamentaria que no permite ingresar al Parlamento si no tienes por lo menos 4 diputados, o sea, que partidos pequeños no obtienen representación parlamentaria, tuvieron que unirse juntos. Comunistas, liberales, nacionalistas y islamistas moderados, y hacer una lista común, porque si no iban a quedar sin representación. Tienen representación, pelean por sus reivindicaciones, utilizan el Parlamento como plataforma, pero son muy marginados, tanto en los medios de comunicación israelíes, como son muy hostigados por el oficialismo, que está cada vez más radicalizado hacia posiciones de derecha nacionalista y religiosa muy fanáticas. Gerardo, ¿cuánto ha empeorado y ha radicalizado también al pueblo israelí, el pueblo israelí judío, como decís vos, la presencia de un grupo terrorista como Hamas, que ha cometido atentados terroristas dentro de Israel, que tiene fortaleza
dentro de los palestinos, que tiene más fortaleza que la histórica autoridad palestina. ¿Cómo ha radicalizado también al pueblo frente a los atentados terroristas, ¿no? Sin duda hay una retroalimentación mutua. O sea, las acciones de Hamás que van contra población civil son muy funcionales para el gobierno actual y para gobiernos pasados para radicalizar sus propias posiciones y cohesionar a la población. En ese sentido se alimentan mutuamente. También la represión israelí contra civiles palestinos, una represión que muchas veces es muy desproporcionada en relación a las víctimas israelíes. En cada ofensiva de Gaza mueren cientos y a veces miles de palestinos y decenas de israelíes. Eso fortalece a Hamás, fortalece a los sectores radicales y la reacción de esto fortalece a los sectores radicales israelíes. Por eso en este momento la opinión pública israelí está muy corrida hacia posiciones intransigentes y muy hacia posiciones racistas en relación a los árabes y a los palestinos. Se puede decir que se está, desde el punto de vista del diálogo político, en un muy mal momento, muy lejos de una posibilidad de paz, de acercamiento, de empezar una negociación, no digo de... No hay diálogo. En este momento no hay diálogo por dos razones. Uno, por la posición que tuvo Trump, que siendo anteriormente Estados Unidos el supuesto mediador entre Israel y la autoridad palestina, al tomar posición Trump en uno de los principales puntos de discordia, lo dijo Abbas, el presidente palestino, muy claramente: quien toma posición en uno de los puntos de discordia no puede ser mediador. Entonces no hay en este momento una mediación. El otro tema es más profundo y es que durante todos los periodos de negociación Israel ha seguido colonizando, construyendo colonias en los territorios ocupados, avanzando sobre el terreno. A pesar de toda la recomendación internacional que le ha pedido, le ha exigido a Israel que no siga avanzando sobre los territorios ocupados, que además las organizaciones de derechos humanos que han estado allí, bueno, las fotos que se muestran, es terrible las condiciones que viven aquellos pobladores de los territorios ocupados, y digo territorios ocupados porque así es la definición internacional, ¿no? Sí, sí, y precisamente ese avance de la colonización se hace en detrimento de la calidad de vida y la capacidad de subsistir de cientos de miles de palestinos. Hay poblados palestinos que pierden sus fuentes de agua porque son tomadas por colonias, hay carreteras y hay calles por las cuales los palestinos no pueden transitar, hay una situación de asfixia económica en muchas localidades palestinas como producto de este avance constante de una colonización. Entonces, esa colonización y lo que sienten los palestinos en lo cotidiano hace de que las negociaciones que fueron y que ahora ya no funcionan parecen una farsa, porque no logran modificar la realidad de la gente, de la vida cotidiana de la gente. ¿Cuántos judíos que viven en Israel piensan como vos pensás? Eso me pregunto, ¿no? Porque, bueno, evidentemente un país que se define como un país que está en guerra, que está con un enfrentamiento muy duro, y tiene gente que piensa así, me imagino que no debe ser del todo sencilla la convivencia, me parece. Somos pocos los que pensamos así, pero hay movimientos y hay organizaciones de distinto tipo que buscan la paz israelí-palestina, que buscan presentar una alternativa, que buscan no callarse, especialmente ante la violación cotidiana de los derechos humanos de los palestinos. Pero sí, eso significa mucha tensión, significa a veces presiones sociales. Yo relativamente soy un privilegiado porque trabajo en una universidad y tengo cierta libertad que no tienen otros. En otros lugares de trabajo, gente que piensa como yo tiene que pensar varias veces qué es lo que dice, cómo lo dice y ante quién lo dice. Israel es formalmente un Estado democrático, pero su democracia está muy deteriorada y en la vida cotidiana se hace mucho más difícil precisamente por los temas de la convivencia, por los temas de que los medios de comunicación masivos están muy flechados hacia las posiciones
oficiales en el tema palestino, pueden ser críticos en otros temas, pero en el tema del enfrentamiento son 100% para un lado.